Hola a todos, mi nombre es Luis Cayetano Martínez y vengo aquí a presentaros el Viscotés en nombre de Cotén Escudería Racing. Estoy acompañado de mi hijo. Hola, muy buenas a todos. Con Edu y con Javi, que ahora os saludan. Hola, buenos días a todos. Bueno, la presentación del Viscotés, siempre a mí me ha gustado incluir en la presentación del Viscotés siempre lo que es una pequeña explicación de cuál fue el inicio de este invento, que no deja de ser un invento, y para que realmente tuviera utilidad en el hobby. La génesis de todo esto partió de esta hoja, en la que dibujé lo que serían las piezas claves de lo que al final es el Viscotés, que no era más en principio que una herramienta para poder comparar los amortiguadores a nivel de su viscosidad, no de los muelles, sino de su viscosidad. Entonces, una vez que hice ese primer boceto, con materiales que yo tenía por casa, hice este primer prototipo semifuncional, que al final lo que me dio fue la posibilidad de ver que efectivamente lo que yo pensaba, que los datos que podían salir de aquí sí que realmente eran reales y se mostraban diferencias entre un amortiguador y otro que en principio a simple vista no podíamos notar. Luego ya entró la maquinaria de Cotén, que tiene, la verdad es que muchas más posibilidades de las que puedo tener yo en casa, y empezamos a hacer algunos diseños ya en 3D que el equipo pudo testear y que ya pudo el mismo equipo, todos los miembros del equipo y varios pilotos pudieron ver que efectivamente esto tenía posibilidades, y además todos empezaron a aportar ideas y maneras de mejorar lo que se me había ocurrido en principio. Este fue uno de tantos prototipos en 3D que se hicieron, que fueron más de 2 y más de 3. Paralelamente, hicimos otra segunda línea de producción basada en el corte CNC en aluminio, porque aun viendo que los datos que se podían obtener de las máquinas que habíamos sacado en 3D eran datos interesantes, sí que es verdad que se podía mejorar la precisión de la máquina cortándola con aluminio, ¿no? Y entonces, pues empezaron a salir prototipos parecidos a este, que ya es el final. Este ya era el prototipo final, que es el que al final saldrá al mercado, que lo veréis en los circuitos, que lo llevaremos todos los miembros del equipo, y lo podréis mirar también y comprar en la tienda de Cotén Escudería Racing. Bueno, realmente el objetivo inicial del Viscotés era poder comparar, como ya he dicho, el comportamiento de los amortiguadores en cuanto a su comportamiento según el aceite que les ponéis, a su comportamiento viscoso, ¿no? De tal manera que aquí podéis ver que estos amortiguadores funcionan bien tanto en extensión como en compresión. Esto sería un ejemplo de dos amortiguadores que están pues bien montados. No ha sido así desde el principio, o sea, realmente para que estos amortiguadores hayan ido así, los he tenido que montar varias veces, porque realmente no es fácil que dos amortiguadores queden exactamente igual. Lo cual a mí me sorprendió, sobre todo cuando teníamos diferencias en expansión, porque nosotros siempre hemos controlado los amortiguadores en compresión, y en expansión siempre parecía que si estaban bien en compresión estaban bien en expansión, y no es así. Aquí podemos ver dos amortiguadores que no trabajan igual. Aquí se ve que hay uno más duro que otro. Digamos que este fue el objetivo inicial del Viscotés, que luego se ha visto superado
la realidad, ¿no? Que es que sirve y nos ha servido para muchas más cosas, y estas cosas las han podido testear los pilotos y han sido los que realmente le han dado mucha más vida a la máquina, porque como ya dije, el objetivo del Biscotest inicialmente era solo este. A mí me gustaría que tanto Javi, que formó parte del diseño inicial de esta, sobre todo en la parte de la impresión 3D, que dijera un par de cosas y las cosas que pudo aportar él, y luego pasaremos a Edu o a Jorge, que como pilotos nos dirán qué es lo que han notado ellos o para qué les ha servido a ellos como pilotos el Biscotest en el circuito. Ya veréis que lo de los amortiguadores no es siempre lo más utilizado. No quiero decir que no sea utilizado, pero no lo más. Paso la palabra a Javi, que os contará un par de cosillas. Hola, buenos días. Soy una de las últimas incorporaciones en COTEM, por ello doy las gracias a David y a Cayetano. Cayetano básicamente lo que me hacía son los bocetos, digamos, en una hoja, como habéis visto al principio. Y bueno, y yo me encargo un poco de plasmarlo, digamos, en filamento o bien en resina, ¿no? Todo lo que es el tema de prototipos, ¿no? La verdad es que, bueno, al final se ha conseguido algo muy ergonómico, la verdad es, y de una sensación de calidad bastante importante. Y bueno, yo también como piloto lo he probado aquí en el circuito de Cáceres, y la verdad es que pensaba que yo los amortiguadores los tenía bien, los tenía correctos, bien llenos, pero claro, luego con la máquina te das cuenta que no funcionan igual, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido bastante la utilidad y es una herramienta chula, es chula. Un poquito, Jorge, como piloto, creo que nos puede decir y aportar alguna cosa más, qué sensación le ha dado a él y qué utilidades. Y bueno, te paso la palabra a Jorge para que explique ello. Gracias, Javi. A ver, pues yo como piloto, también probando en el circuito de Cáceres, llegué a darme cuenta de que no tenía dos amortiguadores, los amortiguadores traseros precisamente de mi coche no iban igual, y pude comprobar con la máquina que uno era más blando que otro, y al abrirlos nos dimos cuenta que aunque los dos estaban marcados como 500 y dos agujeros, hubo uno que por una equivocación pues tenía 3 agujeros y por eso iba diferente. Y eso lo pudimos ver con la máquina y a partir de ahí el coche ya iba bien. Y también otra información que pude sacar con el Biscotest fue que en expansión también cuando tú montas los amortiguadores pues pueden comportarse diferente, aunque tú a mano cuando los comprimes, cuando tú haces la prueba manual, se pueden comportar igual, pero tú lo compruebas con el Biscotest y en expansión se comportan a veces muy diferentes, más de lo que uno se puede imaginar. No sé, Edu, qué pruebas ha podido hacer también por el circuito y qué partido ha sacado la máquina. Sí, yo la verdad que al principio también cuando me llegó estuve trasteando un poco con la herramienta, y la verdad que me gustó también por el tema de la extensión, lo que dices tú, que precisamente en los amortiguadores de los que utilizamos un muelle en lugar de membrana cambia bastante el comportamiento, y es lo que decís, muchas veces a mano estás en el circuito en el momento haciendo un juego de amortiguadores rápido y prácticamente no te das cuenta. Y luego también otra cosa, por ejemplo, en la mía lo que me di cuenta, que estos amortiguadores que tenía hechos perfectos, que los hice durante la cuarentena, trabajar sí que trabajan perfectos, tanto en compresión como en expansión, pero sí que me di cuenta que uno estaba un pelín más largo que el otro, y lo había medido, me acuerdo que lo medí perfecto con el calibre, la rótula, medí el amortiguador entero y este está un poco más largo, y la máquina la verdad que te lo dice al momento, y yo mira que lo mido siempre al milímetro todo y uno estaba más largo que el otro. Creo que también eso es una ventaja, sobre todo a la hora también de tirantes, poner por ejemplo los tirantes de dirección, asegurarte de que están iguales. Luego cuando vas a hacer el tema
el tema del setup de Hoodie, saber que tienes el Ackerman en el centro porque los dos tirantes están iguales para que te dé la misma medida a los dos lados. Y luego la verdad que me resulta interesante, lo que sí, Cayetano, que yo creo que es el que más está en el desarrollo del Viscotés, ¿cuál crees que es tú la razón principal por la que un amortiguador puede, por ejemplo, comportarse igual en compresión y diferente en extensión? Bueno, pues Edu, para mí, después de haberle dado muchas vueltas a muchos amortiguadores aquí en casa, sorprendentemente lo que es el rebote que le dejamos al amortiguador, a mí me ha sorprendido por lo importante que es en el comportamiento del amortiguador. Además es que, sobre todo los amortiguadores de Sefer, que como tú has dicho tienen un muelle interno en vez de una membrana, el muelle actúa durante bastante más tiempo en el recorrido del amortiguador que no una membrana que pierde a mitad de recorrido, ya casi que no actúa tanto. Pero sobre todo los amortiguadores estos que tienen o una membrana muy dura, que también las hay, o membranas o los muelles, como es en este caso, para mí me ha sorprendido que si los muelles no son exactamente iguales los interiores, o si tienes un poco más de aceite en uno que en otro, el amortiguador que más aceite tiene, en compresión se comporta como más duro, pero en expansión se comporta como más blando. Y eso, la máquina, el Viscotés lo canta con muchísima evidencia, y para mí era una cosa que yo no me esperaba que pudiera pasar tan a menudo. Es que yo los amortiguadores que tenía al principio montados en mis coches, es que casi todos estaban mal. Ahora ya no, porque a base de probarlos con el Viscotés he conseguido que todos vayan igual en extensión y en compresión. Pero al principio, honestamente, he de decir que los que yo pensaba que tenía bien, que siempre los probaba en compresión, en expansión iban muy diferentes. Entonces, para mí personalmente, también quizá porque el objetivo inicial que yo pensé era ese, el comparar amortiguadores, para mí eso es lo que más me ha sorprendido gratamente, porque nunca lo hubiera pensado. No sé si he respondido, supongo que era ese el objetivo. Podemos decir que nosotros, los pilotos en general, tenemos poca idea de lo importante que son lo que puede llegar a ser, lo importante que puede llegar a ser esta máquina. Me refiero al tema de comportamiento de los amortiguadores. Bueno, o sea, ¿es tan importante? Quizá sí, quizá yo diría que sí. A mí personalmente, como ya he dicho, que tenía los amortiguadores bastante mal para como yo lo creía. Realmente, cuando luego lo he puesto en el circuito, el coche efectivamente ha ido bastante mejor. Entonces, yo creo que esto lo que te elimina es una variable. Es decir, si el Viscotés dice que los amortiguadores están iguales, esa variable la elimina y punto. No hay que calentarse mucho más la cabeza. Para mí eso ha sido el gran logro una vez ya probado el Viscotés muchas veces, que una vez que yo veo que los dos amortiguadores están iguales, esa variable la elimino. Y ahora, ¿perdón? Ahora dirías que es más importante, por ejemplo, el tema de la membrana o el muelle, en el caso de los amortiguadores de velos, a veces que el propio aceite, en el sentido de que tú realmente, si cargas los dos amortiguadores iguales, lo que marca la diferencia, más o menos por lo que estamos viendo normalmente, es la membrana o el muelle, ¿no? Quiero decir, sí, que a veces quizás no le prestábamos la atención que merecía. Exactamente. O sea, yo he visto muy pocas diferencias en el comportamiento de los amortiguadores, porque los llenes un poco más o un poco menos. Efectivamente la hay. Pero esa diferencia viene porque, sobre todo en los muelles de Sefer, o sea, en los amortiguadores de Sefer,
ese exceso o defecto de aceite comprime más o menos el muelle que hay dentro. En los amortiguadores que tienen membrana, también he visto amortiguadores que me estaban funcionando diferentes y efectivamente era porque tenían membranas diferentes dentro. Y eso se evidencia sobre todo en el rebote, cuando el amortiguador está subiendo. Para mí, eso ha sido el tema. Y luego también ha habido algún amortiguador que tenía los retenes, o sea, las tóricas estaban gastadas o incluso muy apretadas, y eso también lo ha cantado el Viscotest. Lo que yo tengo muy claro, y lo repito, es que una vez que los amortiguadores salen del Viscotest y han salido iguales, es una variable que te quitas. Esos amortiguadores están funcionando perfectamente iguales el uno que el otro. Puedes medir la longitud, puedes medirlo todo. Y ahora que veo que tienes unos comuelles, ¿probaste ya el tema del tweak con la máquina? Bueno, sí, lo hemos probado. Yo lo que digo es que si el coche está bien montado, tiene bien hechos los down stop y el coche a nivel de geometrías está bien, si los amortiguadores están iguales, el tweak del coche te queda perfecto. Sobre todo, muy importante para los coches eléctricos, que las ruedas no cambian de diámetro. Para los pilotos que lo han probado con coches eléctricos, tú entre ellos, cuando habéis hecho los amortiguadores en el Viscotect y han quedado bien, lo que yo he recibido es que el coche queda con el tweak perfecto una vez que los montas en el coche. Y esta herramienta, el Viscotest, ¿funciona solo para la pista? O sea, ¿solo funciona para Touring 1.8 y eléctrico? ¿O? No, pues interesante lo que dices, porque efectivamente podéis ver que sobra mucho espacio por la parte de arriba del Viscotest, y es que la hicimos también para poder probar amortiguadores de todo terreno. Entonces, nuestra intención es que también se puedan probar amortiguadores de todo terreno en esta máquina, porque caben y además, al tener más recorrido, seguramente las diferencias se evidencian más. Estoy montando aquí, si habéis visto, dos muelles diferentes, porque a raíz de los pilotos también, que el feedback que recibimos de ellos, vimos que también servía para comparar muelles. Evidentemente, Coten también tiene una máquina que es para comparar muelles y te da un dato. Esta máquina, el Viscotest, no te da un dato, pero sí te dice qué muelle es más duro que el otro. Entonces, ahora os lo voy a enseñar para que veáis cómo se puede ver. Aquí vemos que, a ver, aquí ponemos los amortiguadores iguales en estático y, a ver, espérate un momento. Lo que yo creo que en el todoterreno, el todoterreno no para de usar la suspensión, esta herramienta puede ser muy importante. Pues ya nos lo dirán los pilotos de todoterreno. Nosotros que somos menos experimentados en ese ambiente. En este ambiente estamos menos experimentados, está claro. Bueno, aquí vemos que en estático los amortiguadores están iguales y ahora si yo lo aprieto, se debe de ir hacia un... Entonces, aquí se evidencia que el muelle blanco es más blando que el muelle azul. Esto simplemente nos da una comparación de muelles, no nos da un dato. Pero bueno, mira, si quieres poner un muelle y quieres ver si es más duro o más blando, pues con el Viscotest lo puedes ver. Ya digo que no fue la idea inicial, pero al final acaban saliendo muchas cosas. Se le están sacando muchas aplicaciones. Se le están sacando, sí. Y esto de los tirantes también, que estaba pensando precisamente por el tema del eléctrico, los tirantes de la caída, por ejemplo, que creo que es otra buena medida,
a ver cómo lo ves tú, por ejemplo, los tirantes de la caída en el eléctrico, si tú los dejas exactamente iguales, en cuanto pones el coche en la mesa de Judy, debería darte la misma caída de ambos lados. Y si no, es por otro motivo. Exactamente. Entonces yo creo que eso es muy interesante, sobre todo en el touring eléctrico, que va todo más, digamos, al milímetro. Y ahí quiero decir, en el momento que tienes dos tirantes de caída iguales, si no tienes el setup de Judy la misma caída en cada rueda, hay algo mal. Sí, sí, o sea, lo que yo he visto y lo que en mi caso me está ayudando bastante y creo que es lo mejor es que el Viscotest elimina variables. Es decir, si está bien en el Viscotest, olvídate porque el problema viene de otro lado. Sí. O sea, no le des más vueltas. Esto lo que hace es que te da una idea muy clara de que los amortiguadores están iguales, los tirantes están iguales y están además a la longitud que tú quieras. Mirad, aquí vamos a probar unos tirantes que van a ser como caso más desfavorable. En un lado tienen una rótula tipo de bola con tornillo y aquí arriba tienen una rótula de las normales que llevan los 1.8 de pista o los de touring. Digo el caso más desfavorable porque, bueno, se puede poner lo que queráis. Está preparada. Yo ahora aquí estoy atornillando las bolas, que las tengo normalmente aquí atornilladas para que no se me pierdan. Ahora, si yo pongo aquí, bueno, aquí veo que no están exactamente iguales. No están exactamente iguales. Bueno, pues esto es tan sencillo como expandir este. Bueno, mientras mi padre prepara los tirantes, yo quiero recordar que la herramienta estará disponible en cotenracingparts.com ya antes del primer Nacional de Sevilla. Esperamos llevarla a Sevilla, que seguramente la tendremos. Ahora aquí habéis visto que solo con y estos dos tirantes de dirección han quedado exactamente iguales. Si ahora lo ponéis en el coche y no os queda la divergencia como queráis, o no os queda perfecto, seguramente tendréis el coche más ancho de un lado que de otro, es por otra cosa. Esto está perfecto. Y ya está, mirad por otra cosa y seguramente llegaréis al problema mucho más rápido que si tuvierais dudas con los tirantes. También he de decir que efectivamente esto otras veces cogemos un calibre, medimos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Lo que nos está midiendo la máquina, que además con la escala que tenemos aquí, el Viscotest nos dice exactamente qué distancia hay de centro a centro, nos da igual qué tipo de rótula pongamos arriba y abajo. Es decir, si por lo que sea, que a mí me ha pasado y a quien no haya pasado, pues esa suerte. Si te equivocas y coges una rótula un poco más larga. Eso es, efectivamente, Edu, efectivamente. O sea, aquí yo pongo una rótula que es un poco más larga que esta, o porque no tengo, o porque me he equivocado, o lo que sea, y con el calibre ya no lo puedo medir. De esta manera, como esto va de centro a centro, siempre vas a poder medirlo y la medida es igual siempre. Yo me apunto aquí que esto tiene 74 milímetros y siempre que haga un tirante de dirección lo pongo a 74 milímetros y me va a quedar exactamente igual, sea cual sea la rótula que ponga. Sí. Que para mí también ha sido interesante. Esto vale para... De hecho, yo es lo que vi también con los amortiguadores, que yo creo que a veces mismamente el vástago o lo que sea, o la rótula o la apriete, que sea un poco diferente, y tú si mides, digamos, en la parte del vástago, de la rótula al final de la tapa, es una medida muy engañosa realmente, a veces. Sí. Entonces yo es lo que vi, por ejemplo, en estos amortiguadores, gracias a esto, y claro, aquí no hay fallo, porque es lo que dices tú, aquí está mirando del centro al centro de la bola. O sea, ahí no hay error ninguno. Quiero decir, ahí el amortiguador, cuando la atornillas en el coche, están los dos exactamente iguales. Claro. Eso creo que es una ventaja importante en ese sentido. Porque entonces, es muy complicado si no de medir. Si no va bien, es por otra cosa. Sí. Ya está. Sí, sí, sí. Para mí, lo que queda claro es eso. Bueno, yo creo que le hemos dado una explicación interesante al Viscotest para que presentároslo
y estamos ahora mismo, a partir de ahora, en el canal de Ecoten abiertos a sugerencias de todos los que hayan escuchado este vídeo y todo el que quiera saber más acerca del Biscotest. Y estamos disponibles todos los pilotos en las redes sociales para que nos preguntéis y hacer de esta herramienta una herramienta que nos haga disfrutar más del hobby. Bueno, pues seguramente iremos desarrollando más ideas nuevas, que ya veis que estamos trabajando sin parar. Y nada, esperamos veros a todos en los circuitos, que ya empiezan a volver las carreras. Y esperamos veros también con un Biscotest en la mano, que os hará la vida más fácil. Bueno, un saludo a todos. Nos vemos por las pistas. Adiós. Chao. Adiós.